Buenos días, reciban un cordial saludo, bienvenidos a la primera tutoría para la materia de las tecnologías de la información y las necesidades educativas especiales durante el ciclo 1 2019. Antes de iniciar con la tutoría hablando de el tema al que se refiere la unidad número 1, pues vamos a tratar de dar indicaciones generales sobre el desarrollo del curso y las actividades que se van a desarrollar. Antes que nada, pues darles la bienvenida a un nuevo curso más de esta carrera de lógica para computación. Felicitarlos también por ya ser parte del cuarto año de la carrera. Y felicitar y animar el gran esfuerzo que están haciendo por su proceso de formación. Vamos a empezar haciendo una pequeña introducción. Voy a presentarles mi escritorio, espero que puedan verlo y que el audio se escuche. Igualmente ustedes pueden revisarlo y cuando se conecten reportar algún problema que haya con la presentación, ya sea de sonido y de imagen. Vamos a detener el video y vamos a ir directamente a la presentación. De manera formal, pues, la materia tiene por nombre las tecnologías de la información y las necesidades educativas especiales 1. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? Pues, antes que nada, la bienvenida y la autopresentación de mi parte como su tutora. Podremos revisar la asistencia, en este caso, pues, quienes se hayan conectado a la tutoría. Vamos a establecer los horarios de consulta principales entre semana y la calendarización de las tutorías. Los medios de comunicación oficiales, ya vamos a revisar los cuales deben utilizarse y pues si se tiene preferencia por alguno en especial, pues nos ponemos de acuerdo para tener esa como comunicación principal. Vamos a hablar un poco de los temas que presenta la unidad número 1. Vamos a hablar un poco los conceptos e ideas principales que deben tenerse claros en esta unidad. Aclaración de algunas dudas de conceptos que puedan surgir y cierre. Bueno, ¿qué decirles en cuanto a presentación? Pues mi nombre es Ana María Salvador Gil, soy licenciada en matemáticas, graduada de la Universidad de El Salvador y en este curso tengo el honor de apoyarles como su tutor en esta asignatura. El grupo estará conformado por estudiantes de las sedes de Santa Tecla y Usulután por el momento, ¿verdad? Entonces, hasta el momento me han asignado grupos de Santa Tecla y de Usulután. Bueno, esperemos que igual todos podamos entablar una conversación y ahí tratar de llevar el proceso de formación de manera especial y grupal, trabajando entre todos, de manera que se logren los objetivos del curso.
Horarios de consulta, aparte de los horarios de las tutorías que están establecidos, tutorías semana A de 10 a 12 del mediodía, pues en la plataforma mi propuesta es tener horarios de lunes, miércoles, viernes de 7 a 9 de la noche, domingos de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y si hay alguna propuesta en particular, pues pueden hacerla llegar en cuanto a ustedes les convenga y pueda llegarse a un consenso de cuál sería el mejor horario, ya sea por trabajo, por alguna obligación o por algún inconveniente que se pueda tener. En cuanto a los medios de comunicación oficiales, pues tenemos el correo institucional, pues ahí tenemos varias herramientas, Google Hangouts, que en los casos de que no se pueda establecer la videoconferencia por medio de Big Blue Button, o en este caso Skype, que es con la herramienta que le estamos presentando ahorita, estamos haciendo con Skype empresarial, pues el Google Hangouts pues puede ayudarnos cuando estas herramientas tengamos algún problema con alguna de estas herramientas. El aula virtual, pues ahí es el principal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando siempre en la plataforma de la universidad en línea y pues el aula virtual, ahí tenemos el desarrollo de los temas, todo el proceso, indicaciones, materiales que se trabajan durante la asignatura. Entonces ahí también por cada unidad ya se establece el foro de dudas, que sería el principal en cuanto a que el foro es visible para todos los estudiantes y se establece alguna duda y ahí mismo en el foro pues se establece la comunicación, pues cada quien hace su participación, sus opiniones. En esta materia pues mucho tendrá que ver el hecho de que leamos detenidamente los materiales para poder hacer una participación acertada y pues invitarles a que ya tengan, o espero que ya este día pues ya tengan leído los materiales que se han presentado en la plataforma. Ahí hay algunos videos también de lo que trata la unidad número 1. Pues la tarea ya está, la primera tarea del ciclo ya está planteada ahí en la plataforma y es de revisarla. El otro medio de comunicación, pues el Big Blue Button y el Skype empresarial, que es en cuanto a videollamadas. También puede utilizarse como chats. Igual Google Hangouts, podemos hacer un grupo de chats para si lo queremos hacer de manera más rápida. Vamos a revisar antes de iniciar con la tutoría como tal. Vamos a revisar la orientación académica para ver las actividades que se van a estar desarrollando en esta asignatura. Aquí tenemos el nombre de la materia, el coordinador, que en este caso el coordinador de la materia será el licenciado Eduardo Navas López. El coordinador de la carrera, que es el máster Porfirio Rodríguez. En cuanto a, de manera general, la materia, pues principalmente habla de el uso de las TIC y en el proceso de enseñanza-aprendizaje actual, las necesidades educativas especiales y cómo se puede incorporar el uso de las TIC para mejorar la educación de las personas con necesidades especiales o con discapacidad. Pues tiene como propósito que el estudiante adquiera conocimiento teórico y práctico en el uso y adaptación de las tecnologías de información y la comunicación. Estamos hablando de que, ya que ustedes como estudiantes ya tienen su área específica de trabajo en
informática educativa, pues es necesario adaptar todas estas tecnologías de las que disponemos en la actualidad al alcance de todas las personas, es decir, sin importar su raza, su sexo, si tiene alguna discapacidad, pues la idea es de que todas estas herramientas puedan utilizarse por todas las personas. Pues nada más indicarles de que, bueno, aquí ya no es, pienso que ya no es tan necesario aclararles el hecho de que el desarrollo de la tutoría no va a ser tanto como una clase magistral, sino más bien una orientación en las dudas que puedan surgir. Y pues para eso se requiere que cada uno pues se prepare, lea y sea autodidacta, que practique esta habilidad. Pues espero que ya ustedes como cuarto año pues ya la tengan. La habilidad de establecer horarios, de entrega de tareas, ya ustedes manejan bien las fechas, horarios, ya saben que la plataforma no permite entregas tardías, entonces ahí pues ya ustedes saben cómo se maneja en ese sentido. Bueno, en los materiales didácticos, pues más adelante los vamos a ver, y pues los materiales, no hay un libro como tal que se utilizaría en la materia, sino más bien vamos a ir dentro de la plataforma, pues se le van a estar incorporando los materiales de los que vamos a hacer uso para tratar de llevar a cabo los objetivos de la asignatura. Pues los objetivos de esa asignatura están adquirir conocimientos básicos acerca de la educación especial y la atención a la diversidad, para desarrollar propuestas de aprendizaje inclusiva dentro del laboratorio de informática educativa. Importante pues establecer conceptos y claridad en las ideas sobre educación especial y atención a la diversidad. Pues la idea es de que aprendamos a reconocer y a entender estos conceptos de modo tal que podamos nosotros plantear propuestas de cómo podemos ayudarle a mejorar en el sistema educativo la forma en que se les está apoyando a estas personas con necesidades especiales. Vamos a analizar el aporte de las TIC a las personas con necesidades especiales para favorecer su comunicación, acceso, la equiparación de oportunidades, la autonomía personal y participación en los entornos educativos y el rol del docente ante la incorporación de las TIC. Pues hablando del hecho de que las tecnologías de la información y las comunicaciones están en un auge desde hace algunos años, pues es de rigor aprender a utilizarlas correctamente. Y además, pues estas tecnologías o innovaciones nos pueden ayudar a apoyar a las personas con necesidades educativas especiales y favorecer su proceso de aprendizaje. Vamos a establecer los requerimientos necesarios para adaptar la tecnología a las necesidades de los estudiantes y lograr la comunicación entre la persona y las tecnologías digitales. Pues no se trata de que vamos a simplemente vamos a dar las herramientas de que el estudiante aprenda a utilizar las tecnologías y dejarlo así, de que la tecnología se encargue de toda la educación del estudiante, no. Simplemente vamos a nosotros establecer y proponer en qué o cómo pueden ayudar estas tecnologías en el proceso educativo del que nosotros como docentes en algún momento somos los orientadores. Vamos a identificar las rampas digitales o software para el acceso de las personas con necesidades educativas especiales a las tecnologías digitales. Adquirir conocimientos sobre diversas necesidades educativas que presentan los estudiantes para discriminar los recursos tecnológicos que mejor apoyen sus necesidades educativas. Claro está, pues que debemos primero tener claro cuáles son las necesidades educativas de cada estudiante
para de ahí retomar y ver cuáles son las herramientas que podemos utilizar para apoyar cada uno de los estudiantes. Vamos a planificar la intervención utilizando el modelo MFREE, que permite atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales dentro del laboratorio de informática. Bueno, el contenido temático, aquí se establecen las unidades del curso. La unidad 1, que es la que vamos a revisar el día de hoy, tiene por nombre la educación especial. Revisaremos algunos enfoques de atención a la educación especial, inclusión, clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. En esta tutoría simplemente se va a tratar de tener claridad en algunos conceptos y diferenciarlos unos de otros en los que puede haber alguna ambigüedad en los conceptos. La unidad número 2, aporte de las TIC a las necesidades educativas especiales. Pues aquí vamos a ir incorporando las tecnologías de la información a las necesidades educativas que presente cada estudiante. Unidad número 3, mundo digital accesible. Unidad 4, rampas digitales. Unidad 5, tecnología como apoyo a la diversidad. Pues aquí vamos a revisar todas las herramientas de las que disponemos y cómo apoyar cada una en cada tipo de discapacidad. Cuáles son las que nos ayudarán a apoyar a las personas con diferente discapacidad. La unidad número 6, modelo MFREE para planificar la intervención. Los materiales didácticos, pues siempre bajo la modalidad de aprendizaje en línea, la información y materiales didácticos se pondrán a disposición conforme el avance del desarrollo del curso. Para la unidad número 1 y tutoría número 1, pues los materiales ya se encuentran dentro de la plataforma, así que ya ustedes tienen a disposición todos los materiales que vamos a tomar en cuenta para el desarrollo de la unidad número 1. La metodología, pues siempre estamos como tal en la educación a distancia, pues tenemos el estudio que se conoce como tipo híbrido, es decir, que lo componen elementos de educación a distancia tradicional y aprendizaje en línea. Las tutorías, que sería el medio de comunicación principal entre tutor y estudiante para establecer ideas, clarificar conceptos, plantear dudas y resolverlas. Y aquí, pues, el tutor, su trabajo es el de establecer comunicación e interactuar durante todo el curso, facilitando la comprensión y valoración de los contenidos de estudio. Entonces hay que siempre tener presente el hecho de estar siempre en comunicación con el tutor. Incluso no necesariamente siempre tiene que estar todos conectados, pues ahí uno comprende de que no siempre podemos estar todos disponibles en algún horario. Entonces, ahí vamos a establecer la comunicación para poder desarrollar los objetivos del curso y tratar de comunicarnos eficientemente y establecer siempre comunicación entre tutores de estudiantes, estudiantes de una o de otra sede, para poder mejorar y ayudarnos entre todos en cualquier problema o cualquier idea que pueda surgir. Bueno, las tutorías corresponden a la semana A, pues no, como ya lo mencionaba, no son obligatorias. Igualmente por los horarios de que si alguien no puede estar, pues hay que hacérselo saber al tutor por medio del foro de consulta y correo interno para plantear siempre las dudas ahí dentro del correo. Pueden
ahí enviar sus dudas particulares, si han tenido algún problema con alguna tarea, etc. Las tareas, pues como ya saben, se presentan en formato digital dentro de la plataforma. Y los requisitos de la misma que ustedes ya los manejan. Las especificaciones de la presentación de las tareas. La evaluación, en este caso, cuentan con evaluaciones de tipo formativas y sumativas. Bueno, en cuanto a los proyectos, tareas y demás actividades, se entregan y desarrollan en la plataforma de Moodle. Los foros de tipo calificados y no calificados, pues ya sabemos que los calificados, pues estamos hablando de los foros de presentación, los foros de consulta, que son los que se establecen para cada unidad, los no calificados, pero los calificados estaríamos hablando de foros en los que se presentan una o varias preguntas generadoras de algún tema en específico y son colocadas por el profesor y los estudiantes. Deben emitir su criterio, ahí se establecen los criterios que se deben tomar en cuenta para hacer su aportación en los foros en los que ya se especifique que tienen una nota. Entonces, ahí tienen que tomar esos criterios para poder dar su aporte y que sea un aporte de calidad, con profundidad, para apoyar siempre y verificar el aprendizaje de los contenidos que se van desarrollando dentro del curso. Lo recomendable es que siempre esté pendiente de la plataforma virtual, mínimo 4 veces a la semana, en diferentes horarios. Ustedes deben estar pendientes en cuanto a los materiales que se están agregando, la realización de proyectos y foros, pues la participación que es necesaria. Todas las semanas del semestre tienen actividades asignadas, pues por cada unidad. Ya se asignan las tareas y actividades específicas que se van a desarrollar. Entonces, debe realizarse siempre de manera puntual, es decir, por eso mismo, pues se debe tener frecuencia en estar pendiente dentro de la plataforma para estar pendiente de los horarios, fechas de entrega, de las tareas, etcétera. Bueno, todas estas actividades, pues las notas de las actividades van a irse agregando serán agregadas y ustedes pues ya tienen la ponderación, rúbricas y forma de evaluación que en cada una de las tareas pues será especificada. Entonces ahí pues leer detenidamente los aspectos de evaluar, las rúbricas de evaluación para tomarlas en cuenta para desarrollar efectivamente las actividades y tareas de las que se trate en cada unidad. Pues para aprobar la asignatura siempre sello superior y siempre las calificaciones recomendables deben ser mayores de 7. ¿Por qué? Porque a la hora de egresar, pues su CUM debe ser mínimo de 7. Entonces, si alguien se acostumbra a solo pasar sus materias con 6, al final no va a poder egresar si no tiene CUM de 7. Entonces, ahí sí hay que tener bastante cuidado. Ustedes que ya son de cuarto año ya deben ir teniendo en cuenta este punto en particular. Esto en cuanto a materiales. Aquí están las actividades que se desarrollarán y las fechas de cada una. Por ejemplo, la tarea número 1 ya tiene su porcentaje dentro del ciclo. Conlleva semana 2 y 3. La fecha de entrega del 28 de febrero al 6 de marzo
y el contenido será de la unidad número 1, que como ustedes podrán ver más adelante, pues es un ensayo que se le pide. Y ahí establece un tema, una idea en específico de la que se debe hablar, y ahí se establecen todos los requerimientos para el ensayo. Aparecen todas las actividades a desarrollar, los porcentajes y las fechas, siempre. Pues aquí, si observamos, no habrán exámenes como tal, todos serán tareas y proyectos que se estarán evaluando. Y bueno, al final, a menos de que no haya conseguido su nota mínimo 6, entonces hay un examen de suficiencia para los que necesiten. Aquí está la programación de las tutorías, horarios y contenido de cada una. Hay que tener en este caso mucho cuidado en el sentido de recordar el contenido que se va a desarrollar en cada tutoría. Cada uno pues debe ya tener desarrollados y leído los materiales. Si es algún proyecto en específico, pues ya debe tenerlo trabajado para que en las tutorías pues se puedan aclarar las dudas en alguna parte en particular. Entonces, siempre tener esto en cuenta. Serán 6 tutorías y tutoría extra final, que sería en cuanto a la asesoría para el proyecto final. Y aquí hablando de la plataforma de informática, pero creo que esto ya ustedes lo manejan, entonces no es necesario. Formato de tareas, igual ustedes ya saben cómo es la entrega de tareas, entonces vamos a adelantar en esto. Pues siempre la atención al estudiante, ustedes como de forma inmediata pues tienen a su tutor, que en este caso mi persona, para comunicar cualquier duda, si no pueden asistir a las tutorías, en el correo institucional, en alguno de los chats. Entonces ahí en algún foro pueden ustedes establecer las dudas que puedan haber sobre la unidad si no pudo estar durante la tutoría. Siempre la grabación de la tutoría pues será compartida a ustedes el link. En el caso de que no puedan estar durante la tutoría, pues será grabada y siempre voy a compartir el link con ustedes para que luego lo puedan ver. Al final, recomendaciones, siempre lo que hablábamos de estar pendiente de la plataforma, ser puntual en la entrega de tareas y demás. El servicio de biblioteca, ustedes ya manejan eso, entonces vamos a ir directamente al tema del día de hoy. La unidad número 1 pues tiene como nombre la educación especial. Pues en este caso el objetivo de esta unidad es adquirir conocimiento básico acerca de la educación especial, establecer conceptos sobre educación especial y atención a la diversidad para desarrollar propuestas de aprendizaje inclusivas dentro del laboratorio de informática educativa. Lo que perseguimos durante esta unidad número 1, pues del contenido, vamos a ver algunos enfoques de atención en la educación especial que se plantean dentro de el material de lectura 1, que ya está dentro de la plataforma, conceptos de inclusión, clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, pues para ello hay un material de lectura dentro de la plataforma también. Necesidades educativas especiales, atención a la diversidad y la SIC como apoyo a la educación inclusiva. Bueno, antes de iniciar con conceptos que quiero que queden claros en esta unidad,
Antes de hablar de los enfoques de atención en la educación especial, pues vamos a clarificar algunos conceptos en cuanto a necesidades especiales o conceptos en cuanto al nombramiento de algún tipo de discapacidad que puedan presentar los seres humanos. Este concepto, deficiencia, ¿qué significa que alguien sea deficiente? Muchas veces pues lo podemos utilizar esta palabra en el sentido de que algo que le falta a una persona. Es deficiente en algo porque le falta algo. Entonces, muchas veces utilizamos esta palabra en el sentido de que es algo que uno no tiene o lo tiene pues en poco, digámoslo así. Pero si a manera de concepto pues se muestra que dice es la exteriorización directa de las consecuencias de la enfermedad y se manifiesta tanto en los órganos del cuerpo como en sus funciones, incluidas las psicológicas. Aquí este concepto a lo que nos trae es al hecho y claridad en cuanto a lo que es una deficiencia. Dice se manifiesta tanto en los órganos del cuerpo, que estamos hablando de las funcionalidades del cuerpo y las que debería tener y no puede un ser humano en específico, como por ejemplo el habla. Esa es una deficiencia de los órganos la audición. Si una persona con una deficiencia en la audición, pues tiene deficiencia en uno de sus órganos, que sería el auditivo. Ya sea alguien que no puede caminar, etc. Incluimos también las psicológicas en cuanto a las personas que tienen algún trastorno psicológico. Estaríamos hablando de funciones psicológicas, que también puede considerarse como una deficiencia. Ahora, una discapacidad, ¿qué sería? Pues nos muestra acá que es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una repercusión directa en su capacidad de realizar actividades en los términos considerados normales para cualquier sujeto de sus características. Es decir, pues estamos hablando de la visualización de la deficiencia. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene deficiencia del habla, pues, ¿qué es lo que no puede hacer? Hablar. Entonces, como no puede realizar esto que debería ser normal, pues aquí estamos hablando de la discapacidad, que ya es la acción que no puede realizar por tener cierta deficiencia en alguno de sus órganos o en alguna capacidad psicológica. Ahora, un estado de salud. Un estado de salud, pues, ¿qué podemos decir? Estaríamos hablando de, si estamos en salud, pues, una persona debe tener cierta calidad en su ámbito de salud, es decir, debe tener cierta condición para definirse como saludable o no saludable, como sano o enfermo. Entonces, en el estado de salud podemos visualizar un trastorno o enfermedad. Estos trastornos o enfermedades, pues, lo que nos limitan es alguna función y estructura corporal. Los limitan también la participación y la actividad. Entonces, todas estas funciones lo que nos hacen es o nos incluyen en un estado de salud deficiente, es decir, provocado por algún trastorno o alguna enfermedad.
Entonces, estas actividades que no podemos realizar por alguna enfermedad, pues tienen que ver mucho con los factores ambientales, factores personales. Es decir, factores ambientales que nos pueden llevar a un inadecuado estado de salud y factores personales que también pueden afectar un estado equilibrado de la salud. Entonces, aquí si hablamos del estado de salud, pues hay muchos factores que pueden afectarlo, sean personales, psicológicos, ambientales, sociales, etc. Ahora, funciones corporales. Las funciones corporales son funciones fisiológicas de los sistemas corporales. Estamos hablando de nuestro cuerpo, incluyendo funciones psicológicas, es decir, podemos enumerar todas las funciones que tiene el ser humano, desde las funciones de habla, audición, reproducción, funciones psicológicas como las que podemos mencionar dentro de las funciones psicológicas, pues el hecho de poder desarrollar o asimilar de manera efectiva algunos conocimientos. Por ejemplo, las personas que tienen algún trastorno o alguna deficiencia o alguna enfermedad mental. Entonces, estamos hablando de funciones corporales. Funciones fisiológicas, pues de todo lo que se encarga cada uno de nuestros órganos y las partes del cuerpo. Las estructuras corporales, pues aquí sería cada una de las partes del cuerpo, como los órganos, extremidades y sus componentes. Aquí ya estamos hablando de estructuras de nuestro cuerpo. En el anterior estamos hablando de funciones corporales, es qué acción es la que realiza cada parte de nuestro cuerpo. Y en las estructuras pues estamos hablando de el objeto como tal en cuanto a las partes de nuestro cuerpo. Ahora, al hablar de limitaciones en la actividad, pues hemos hablado ya de conceptos de discapacidad. Entonces, una discapacidad podría entenderse también como algún tipo de limitación en la actividad que deberíamos poder realizar de manera normal. Entonces, a manera de conceptos, pues se dice que son dificultades que un individuo puede tener en el desempeño o realización de sus actividades. Como podemos ver en la imagen, pues en algunos casos, ya sea por alguna enfermedad que afecte ya sea por la edad o por alguna enfermedad, no se puede realizar cierta actividad, por ejemplo, caminar. Las personas que tienen que por algo emotivo tienen que estar en silla de ruedas, pues ellas tienen una limitación en la habilidad de caminar, es decir, no la pueden realizar. En el caso del habla también, en la ceguera también, que es no poder desplazarse libremente, entonces estamos hablando de las limitaciones en las actividades que debería poder desempeñar el ser humano. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todos estos conceptos? Al final, la idea que nosotros estamos tratando de entender es cuándo o cómo establecer un concepto sobre alguna necesidad especial. Es decir, a una persona que no pueda caminar, ¿cómo se le va a atender? Una persona que no pueda ver, ¿cómo poder apoyarla de modo que pueda desarrollarse en los ámbitos sociales, educativos, culturales, de manera real y que se sienta parte de cada una de las actividades? Minusvalía. Pues todos hemos escuchado el concepto de minusválido, pero ¿qué es en sí el concepto de minusvalía?
Esta es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo o factores sociales y culturales. Aquí ya estamos estableciendo cuándo o cómo o qué incluye el concepto de minusvalía o minusválido. Es decir, una persona que no puede realizar un rol que debería ser normal. Estamos hablando de caminar, hablar, ver. Entonces, todas estas limitaciones caerían en el concepto de minusvalía. Entonces, esto, las causas que lo producen, pues pueden ser en función de su edad. Ya una persona de avanzada edad, pues ya no puede muchas veces correr, ya sea si tiene por alguna enfermedad, ya no puede realizar alguna actividad, etcétera. Ahora, al final, lo que nosotros queremos es establecer estos conceptos y tratar entonces de cómo poder apoyar a minimizar o a eliminar las afectaciones que el tener alguna de estas condiciones nos puede afectar a cualquier ser humano. Es decir, cualquiera que pueda tener una limitación o alguna condición física que le afecte en la realización de las actividades normales, pues estamos tratando de encontrar esas herramientas y formas de apoyar a que las personas puedan desarrollarse de manera positiva. Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Pues si vemos, pues aquí se repite mucho el hecho de la pérdida de una función física, psicológica. Eso es tener alguna deficiencia o limitación. Todos los conceptos nos conllevan a lo que nosotros entenderemos como una persona con discapacidad o con capacidad especial. Bueno, dentro de los enfoques de atención en la educación especial, vamos a tratar de cambiar el enfoque tradicional de la atención a las personas con alguna discapacidad por un enfoque inclusivo, que es el que se persigue. Ahora bien, el enfoque tradicional, es decir, la manera en que tradicionalmente se ha tratado a las personas con necesidades especiales, pues es el siguiente. Tradicionalmente se hacen diagnósticos de los estudiantes para su categorización y remediar el déficit. Es decir, categorizamos al estudiante nombrándolo mediante la deficiencia que tiene. Que muchas veces puede escuchar raro o feo el hecho de categorizar a alguien por algo que le falta. Es decir, si las personas que no pueden escuchar, pues las vamos a categorizar como los sordos. Las personas que no pueden ver, pues las categorizamos como ciegos. Las personas que no pueden caminar, las categorizamos como inválidos. Eso es lo que ha venido desarrollando el enfoque tradicional. Muchas veces incluso las escuelas los categorizan, ya sea como ciegos, como sordos, mudos, y así establecen la forma de atender sus necesidades educativas. Ahora, el enfoque inclusivo, que es el que se está tratando de desarrollar, ¿qué es lo que haría en este caso? Identificar las características de los estudiantes para definir los apoyos que requieren. Planeación centrada en la persona. Es decir, aquí no los vamos a separar unos de otros. Simplemente vamos a
hacer un diagnóstico de las características específicas y las necesidades específicas de cada estudiante. Es decir, lo vamos a ver como un individuo de manera personal, pero no los vamos a separar unos de otros. Es decir, vamos a tratar de llevar el proceso de formación educativa en el que todos estén incluidos. Ahora, este sería el enfoque inclusivo. Estamos hablando del enfoque ideal, porque si hablamos del hecho de que las personas durante el enfoque tradicional fueran separadas unos de otros y categorizadas por alguna deficiencia que puedan tener, entonces esto, digamos que de alguna manera ha excluido a cierto grupo de personas dentro de la sociedad. Entonces, el enfoque inclusivo lo que busca es tratar de no excluir a ninguna persona, sino más bien apoyar en las necesidades individuales que cada persona presenta. Ahora, el enfoque tradicional se enfoca en el estudiante y valoración por expertos. Estamos hablando del enfoque tradicional. El enfoque tradicional hace incluso un programa especial para el estudiante definido y categorizado de alguna manera en específico, y hace una ubicación en un programa especial. Es decir, el grupo de los ciegos pues tiene un programa especial, una serie de gente expertos dedicados a su formación, es decir, pero como grupo. Ahora, como ha categorizado o separado a los estudiantes por alguna deficiencia, pues cada grupo está rezagado o relegado a una sola situación. Es decir, no tienen algún tipo de relación interpersonal con ninguno de los otros y ellos se sienten, muchas veces se pueden sentir excluidos o deficientes, o pueden sentirse que ellos o se les hace sentir de modo que a ellos se les falta algo. Entonces al final ellos siguen creándose el hecho de que ellos tienen una necesidad de que alguien más eh, debe ayudarles. Es decir, estamos como psicológicamente los estamos afectando en el hecho de que ellos también puedan sentirse como una persona enferma o que le falta algo o que algo no puede hacer. Pero el enfoque inclusivo se enfoca en la característica de cada estudiante, apoyarlo específicamente a que pueda lograr los objetivos junto a todas las demás personas. Se enfoca en la clase, en la solución de problemas por equipos colaborativos. Es decir, no todos somos iguales, pero cada quien puede colaborar en la solución de problemas por equipo, porque como cada quien tiene un talento en específico, pues puede apoyar y puede dar su aporte. Entonces esa es la idea del enfoque inclusivo. Las estrategias para el profesor. Es decir, deben brindársele las estrategias específicas que el profesor debe desarrollar para lograr los objetivos dentro del grupo, dentro de la clase. Ahora tendremos un aula que responde y es efectiva para todos sus estudiantes. Es decir, no va a excluir a nadie del salón de clase. Estamos hablando del enfoque inclusivo. Ya no vamos a separar ni a sacar del grupo a alguien por tener alguna deficiencia. Ahora, en el caso de atención a la diversidad y medios audiovisuales, una herramienta útil en los últimos años con el avance de la tecnología, pues son los medios audiovisuales, que pueden ser muchas veces una herramienta primordial en el apoyo a las personas con necesidades especiales. Entonces, en el enfoque inclusivo, pues la idea es tratar de reconocer las características individuales y
prestar atención a esas características y trabajar de manera individual esas características. Entonces, con el apoyo de estos medios audiovisuales, pues estamos apoyando el concepto de la educación especial. Esta educación especial pues es una situación actual de apertura, de respeto y de normalización. Es decir, la educación especial ya no va a tener el significado de el hecho de escuchar el concepto de educación especial y simplemente que se nos venga a la mente a alguien con una discapacidad. Educación especial ya no va a significar educación para una persona con discapacidad, sino educación personal y en cuanto a las características de cada uno de los estudiantes. Ahora ya no vamos a categorizar a ninguno de los estudiantes, simplemente se le va a dar atención de manera especial y atendiendo a cada una de las características que el estudiante presente. Ahora, esta atención a la diversidad, con el apoyo de medios audiovisuales, nos permiten establecer una relación, es decir, que estamos atendiendo a las necesidades específicas de cada estudiante con el uso de algunos medios audiovisuales, ya sea la radio, la televisión, medios de comunicación, etc. Ahora, ¿de qué nos sirve la relación entre estos medios que sirven como apoyo y a la educación especial? Pues vamos a establecer en este caso dos enfoques. Los enfoques de desarrollo del entorno y desarrollo integral y el uso de las TIC como recursos educativos. Ahora bien, estamos tratando de incluir y brindar un aporte de las herramientas tecnológicas para apoyar la educación especial. Entonces necesitamos un entorno integral para el desarrollo de estos conocimientos o de este apoyo a los estudiantes con necesidades especiales. Ahora vamos a agregar el uso de las TIC como recursos educativos. Si bien es cierto, en los últimos años se ha tratado de desarrollar en el sistema educativo tradicional el uso de las TIC como recursos educativos, en la realidad, pues la mayoría de profesores siguen con el enfoque tradicional, uso de plumón, pizarra, carteles y usan una o dos veces al año un proyector, una presentación, un video o algún audio para dar su clase. Entonces, tratando de desarrollar y apoyar el uso de las TIC, implementándolo en el sistema educativo, pues ahora bien, vamos a tratar de buscarlo y asegurarnos de la utilidad que pueda tener en el apoyo a la educación especial. Tenemos infinidad de herramientas, plataformas de educación que pueden apoyarnos significativamente en el proceso de formación de los estudiantes. Ahora, las TICs, las tecnologías de la información en las comunicaciones, pues nos pueden apoyar de manera efectiva a atender las necesidades específicas de cada estudiante, que es lo que se busca con el enfoque inclusivo. Ahora, la relación entre estos medios audiovisuales con la atención a la diversidad tiene como objetivo establecer un currículum común con adaptaciones entre actividades y programas. Es decir, ya el currículum ya no va a estar establecido para un grupo en específico con ciertas características, sino un currículum común a cada grupo de clases, con las adaptaciones pertinentes de las actividades y programas. Es decir, ya que el maestro ha identificado las características de cada uno de sus estudiantes, pues él debe planificar y desarrollar las actividades pertinentes para apoyar el desarrollo de su proceso de formación. Los programas pues también tienen que ser comunes, pero con las adaptaciones pertinentes de acuerdo con las características de las que se esté con las características que se hayan identificado previamente.
Ahora vamos a hablar del segundo material de lectura planteado en la plataforma. Tiene como título El exterminio de la educación inclusiva, una visión desde la discapacidad. Las ideas principales dentro de este material: se habla mucho del trato de los espartanos hacia los niños nacidos deformes o con signos de debilidad. A lo largo de la historia, pues, han ocurrido diversidad de situaciones que tristemente se han dado, pero que de alguna manera nos han dejado enseñanza de lo que no se debe volver a repetir. En el caso del material que se habla de los espartanos, de cómo trataban a los niños que nacían con alguna deformidad o con signos de debilidad. Estas leyes permitían que los recién nacidos con signos de debilidad o algún tipo de malformación se lanzaran desde el monte Tayget. Es un monte enorme, es decir, simplemente los dejaran ir y murieran. Sí, simplemente por nacer con algún signo de debilidad. Ahora bien, ¿cómo es posible, diríamos, de que alguien podría permitir un trato así con alguien simplemente por tener alguna deformidad o algún signo de debilidad? Entonces, a lo largo de la historia incluso podemos hablar de la situación de los nazis, que incluso por tener alguna enfermedad o alguna malformación, pues simplemente por eso tuvieron que ser asesinados en las cámaras de gas. Entonces, situaciones que dentro de la historia se han dado, que nos han enseñado de cierta manera cómo el ser humano, por inseguridad o por no saber cómo manejar ciertas situaciones, pues llega a cometer aberrantes situaciones como esta. Ahora, el asistencialismo, pues, dentro de la historia ha evolucionado el trato hacia las personas con discapacidad. Es decir, eh, hemos llegado a entender que todas las personas, ya sea por una u otra razón, puede o no tener una discapacidad o nacer con una malformación, y eso nada tendrá que ver con conceptos como el hecho de que en la antigüedad se creía que si alguien nacía con alguna deformación era porque estaba maldito o porque sus padres habían cometido algún pecado o por diversidad de cosas. Entonces, la humanidad ha tenido que evolucionar y pasado por diferentes situaciones para aprender a tratar a las personas con alguna discapacidad. Ahora, el asistencialismo, ya vamos a ver de cómo se ha venido tratando a las personas con discapacidad. Ahora, al final, lo que se busca, entendiendo las necesidades, las deficiencias que pueda tener una persona y lo que se busca es una integración educativa de estas personas, pues esta integración, que es lo que se busca con el enfoque inclusivo, tiene sus orígenes en el concepto de normalización, y que según Bautista, citando a Bach Mikkelsen, es entendido como la posibilidad
que el deficiente mental desarrolle un tipo de vida tan normal como sea posible. Es decir, eso es lo que busca la integración educativa. El impacto de este nuevo pensamiento en la educación especial conlleva a redefinir que la educación especial tiene por fin no curar o rehabilitar a los sujetos con déficit. Es decir, no vamos a cambiar el hecho de que tenga una discapacidad, sino vamos a hacer que adquieran las habilidades, valores y actitudes necesarias para desenvolverse en los diferentes ambientes a la vida adulta. Es decir, ya no vamos a tratar de cambiar las discapacidades o de recomponerlas, sino más bien vamos a tratar de hacer que las personas, sea que tengan un tipo de discapacidad, adquieran las habilidades necesarias para desarrollarse y desenvolverse en cada uno de los ambientes de la vida. Al final, pues lo que tratamos es en esta unidad de entender la educación especial, entendiendo primero que todo los conceptos de discapacidad, de una necesidad especial. Ahora, el enfoque inclusivo mediante la integración educativa lo que busca es cambiar la idea de tratar a las personas con discapacidad con una diferencia. Es decir, vamos a tratar de integrarlos y de lograr establecer un proceso o un plan que nos ayude a que las personas con capacidades especiales adquieran valores y actitudes necesarias para desenvolverse en los diferentes ambientes, que incluso ellos que toda la vida históricamente se han sentido con algo malo o como que su discapacidad es algo que es una limitación, entonces vamos a tratar de eliminar esa actitud en las personas y que ellos sientan que pueden desenvolverse y tratar de formar en ellos las habilidades que necesitan para desenvolverse positivamente en la vida. Si bien las expectativas generadas a partir del surgimiento de esta integración educativa parecían llevarnos a derroteros más justos en el ámbito educativo y social, el discurso de la integración ha perpetuado la creencia de que existen dos grupos de seres humanos, los que tienen deficiencias y los que no las tienen. Ahora, con la integración educativa, vamos a tratar de eliminar ese pensamiento. Entonces, vamos a reforzar el hecho de lo positivo que pueden llegar a ser las diferencias humanas, determinando una organización de la educación. Es decir, vamos a modificar nuestro planeamiento, las estrategias que nos conlleven a mejorar y a apoyar el desarrollo de las habilidades. El término de necesidades educativas especiales se presenta por primera vez en el Reino Unido en 1978. Si vemos, no hace mucho tiempo, ni siquiera el concepto de necesidad especial existía. Es decir, estábamos acostumbrados a relegar a las personas con discapacidad a un grupo excluido de la sociedad, sin que no tenía participación en ningún aspecto de la vida. Entonces, este concepto de necesidades educativas especiales está realizado con el propósito de analizar y revisar alternativas a la situación de la educación especial. Ahora,
Este concepto de necesidades educativas especiales aparece como alternativa a las denominaciones que se venían utilizando como deficiente, inadaptado, discapacitado o minusválido, es decir, eliminando esos conceptos de deficiente, inadaptado, discapacitado o minusválido. Ahora vamos a entender como una persona con necesidad educativa especial. Sin embargo, este hecho no debe ser entendido solo como un cambio en el lenguaje, sino como el preciso comprenderlo como un cambio conceptual más profundo en relación con las características y necesidades de ciertos alumnos, ya que se está aludiendo al reconocimiento de la heterogeneidad intra e intracategorías. El objeto de la educación especial se relaciona con una situación de aprendizaje y no a una condición definida por la naturaleza del desorden, sino que más bien hace referencia a un planteamiento de carácter educativo. Como tal, supone que cualquier estudiante puede presentar durante su proceso educativo dificultades para acceder al currículo de forma temporal o permanente. La educación inclusiva. Anteriormente veíamos algunos aspectos de cambio del enfoque de educación tradicional y el enfoque de educación inclusiva. Entonces, esta educación inclusiva debe ser entendida como un movimiento educativo fundamentado en el principio de educación para todos. Como tal, reconoce la educación como un derecho inalienable de todas las personas. Esto ya es como un nuevo movimiento en el que, fundamentado en el principio de que la educación es un derecho de todas las personas, entonces la educación debe ser inclusiva, es decir, para todos. Ahora aparece una cita de Steinbach, quienes expresan que los educadores tenemos que reclamar y luchar por un sistema público que proporcione una educación de calidad y la igualdad para todos. Tenemos que aceptar este reto, ya no podemos suavizar la cuestión. Es decir, nosotros como docentes tenemos el deber de reclamar y luchar porque el sistema educativo cambie y se adecue a las necesidades educativas de la población. Y que sea una educación de calidad, que nos incluya a todos. Ahora, todos tenemos la obligación de velar por el derecho a la educación. Es decir, si nosotros mismos estamos en una situación de desigualdad en el aspecto educativo, pues nosotros que ya tenemos experiencia en el sistema educativo tradicional, como fuimos educados la mayoría, pues ya tratar de eliminar el pensamiento de exclusión de las personas por tener una discapacidad, sino más bien el hecho de que todas las personas tenemos derecho a la educación y como tal el sistema educativo también debe plantearse el hecho de tener que cambiar los programas y las estrategias de manera que incluyan a todas las personas con sus características especiales. En un tercer material habla del síndrome de Down. Ahí tenemos un video muy interesante sobre las personas con síndrome de Down. Incluso el video no es de El Salvador, sino más bien de países en los que
han avanzado significativamente en el apoyo a las personas con síndrome de Down. Y se habla de que los niños y niñas con síndrome de Down que reciben una escolarización compartida o que acuden a un centro ordinario tienen beneficios educativos significativos, porque pueden contar con una asistencia adicional de apoyo al aprendizaje. Es decir, más que el apoyo al aprendizaje en un sistema educativo excluyente, el hecho de asistir a un centro educativo ordinario, pues la interacción con los diferentes tipos de personas, pues ayuda mucho al proceso de aprendizaje. Estas personas con síndrome de Down que acuden a centros ordinarios muestran más habilidades en el lenguaje, la escritura y la lectura que la media de los niños y niñas con síndrome de Down y con buenas capacidades para el aprendizaje. Si bien podemos observar de que la historia nos ha enseñado de que el excluir a las personas por tener alguna discapacidad, pues lo que hace es hacerlas más discapacidad, es decir, como acentuar más el hecho de tener alguna discapacidad. En caso contrario, de que se enfoque en la persona como tal y en tratarlo con sus necesidades individuales, pero incluido en la sociedad, pues va a desarrollar efectivamente su proceso y va a desarrollar las habilidades que necesita para desenvolverse dentro de la sociedad. Ya no vamos a tratar a las personas con discapacidad como un enfermo, sino simplemente que tienen necesidades educativas especiales que se van a atender de manera especial. Ahora, el hecho de tratar de cambiar nuestro sistema educativo a un sistema inclusivo que atienda las necesidades de cada estudiante, estamos hablando de que debe cambiar el concepto de programas, de estrategias, y hablando un poco sobre la complejidad, pues veremos que la pedagogía de la complejidad nos ayuda a enseñar juntos a los alumnos que son diferentes en un mismo centro y en una misma aula. No es tarea fácil, pero tampoco imposible. La forma de solucionar este problema o de dar respuesta a este reto no consiste en anular o reducir o simplificar la diversidad de los estudiantes y seguir enseñándoles como si fueran iguales, sino en cambiar la forma de enseñar y organizar la actividad en el aula, aunque sea más compleja. Este es un texto de Sacristán en el libro Pedagogía de la Complejidad. Es decir, vamos a cambiar el sistema y vamos a atender a los alumnos con sus diferencias incluidos en un mismo entorno, en una misma aula. No es fácil, dice, pero no es imposible. Debe tomarse el reto de trabajar incansablemente por solucionar el problema de la exclusión de las personas con discapacidad. No vamos a anular el hecho de decir o de tratar como si las personas ya no van a tener una discapacidad, sino simplemente vamos a enseñarles, vamos a cambiar la forma de enseñarles. Es decir, cada uno aprende de manera diferente y deberemos organizar las actividades en el aula de manera diferente. Ahora, estos conceptos que hemos venido señalando sobre la educación inclusiva y la educación especial, pues es lo que debemos tener en cuenta. La educación inclusiva no puede ser asumida como un cambio en la educación especial o una continuación de la integración,
sino como un cambio social y por ende de transformación del sistema educativo. Debe ser capaz de festejar la diversidad, es decir, vamos a apoyar la diversidad, de forma que cada estudiante pueda ser respetado y asumido independientemente e individualmente y no importando las condiciones personales, sociales o culturales. Conceptos principales de los que hemos estado hablando nos ayudan a tener una visualización más profunda sobre el concepto de la necesidad especial y como tal la educación especial. Tendremos que en la educación especial ya no será entendida como el hecho de atender a las personas que tienen una discapacidad, sino más bien vamos a cambiar el concepto a un concepto de inclusión. Ahora, acerca de la educación inclusiva, pues hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. La educación inclusiva es una responsabilidad del sistema educativo en su conjunto, es decir, es tarea de todos. Rompe con una visión homogeneizante de la sociedad y la educación para emprender una visión de diversidad en la que todas las identidades tienen un valor. Es decir, vamos a tratar de ver a todas las personas como una persona que piensan igual, que actúan igual, y vamos a tratar de celebrar las diferencias y apoyar las diferencias de cada una de las personas. Supone una visión amplia de la educación. Debe partir de la educación regular y no verla como un asunto relativo a la educación especial. La educación especial no se va a entender como educación de personas con discapacidad, sino más bien de educación regular y agregando el hecho de educación de las personas con características individuales. Requiere un cambio en la política educativa y en la gestión administrativa. Como se tiene claro ya, la educación debe cambiar del modelo tradicional de querer que los estudiantes aprendan todos al mismo ritmo, las mismas cosas y de la misma manera. Entonces, deberá cambiarse desde la política educativa y en la gestión administrativa. Estamos hablando de que deben cambiarse programas y estrategias atendiendo al hecho de la educación inclusiva. Defiende un cambio en la formación actual de los docentes en general y por supuesto de quienes están formando a los docentes. Incita a un replanteamiento de los servicios educativos en el marco de la atención a la diversidad, equidad y participación. Incorpora diferentes estrategias en el trabajo de aula relacionadas con la instrucción acorde a las características del alumno, educación basada en resultados, teorías de las inteligencias múltiples, aprendizaje constructivista, agrupación, multiedad, uso de tecnologías y otras. Ahora bien, a manera de reflexión final, podemos decir que históricamente los modelos y las concepciones en las que se ha enmarcado la discapacidad nos demuestra cómo dichas concepciones o visiones han determinado la forma de concebir a las personas con discapacidad, determinando incluso un impacto en diferentes movimientos pedagógicos. Deben llevarnos, por lo tanto, a preguntarnos cómo estamos
nosotros individualmente, si nuestro pensamiento, nuestro actuar es excluyente o incluyente de las personas con necesidades especiales. Ahora, veremos algunas situaciones que nos pueden ayudar a evaluar cómo estamos llevando, cómo estamos viviendo con el trato con las personas con discapacidad. Ahora, ¿será que solicitamos una entrada gratis a un parque o evento para nuestros estudiantes porque presentan una condición de discapacidad? Es decir, los utilizamos para que la gente le tenga lástima y poder obtener algún beneficio de eso. ¿Le estamos reduciendo a simples enfermos o objetos de lástima? Cuando son personas, tienen derechos, tienen características específicas, individuales, y apoyamos o simplemente los utilizamos o los vemos como enfermos. Como docentes, en el sistema educativo siempre hay un comité de apoyo. Muchas veces en las instituciones educativas simplemente se excluye a las personas por presentar alguna situación especial, sin ver o buscar una alternativa que otorgue a estudiantes una adecuada formación y una efectiva respuesta a las necesidades de cada estudiante. Nos referimos a los estudiantes como el Down o el minusválido o el sordo o el ciego, y quitando su condición de persona sujeta de derechos. Veamos cómo pensamos, cómo hemos venido tratando a las personas con necesidades especiales. Vemos a los padres que luchan por los derechos de sus hijos como problemáticos, que no han aceptado la condición de su hijo. Agrupamos a los estudiantes por su nivel de funcionamiento como única estrategia educativa. Consideramos a los estudiantes con discapacidad como de menos valor. Lo catalogamos como que no va a poder adquirir los conocimientos como todos, o simplemente nos negamos a tener un estudiante solo por tener alguna discapacidad. Muchos de estos aspectos puede que los hayamos visto en alguna situación. Ahora es necesario, en la actualidad la historia nos ha enseñado que las personas con discapacidad pueden las personas con discapacidad pueden desarrollarse efectivamente dentro de la sociedad, siempre y cuando se les brinden las herramientas necesarias. La inclusión, pues, es un juicio de valor. ¿Qué entendemos por inclusión? Nuestros valores son claros. Los educadores tenemos que reclamar y luchar por un sistema público de educación que proporcione educación de calidad e igualdad para todos. Cerramos.
con el hecho de que debemos tomar un compromiso porque la educación sea para todos, sea inclusiva y dejar de lado los conceptos y mentalidades o concepciones de exclusión, de tratar a las personas con discapacidad como personas con una enfermedad, sino más bien acogerlos y brindarles las herramientas necesarias para que ellos puedan desarrollar efectivamente todas las habilidades. Estos serían conceptos principales que debemos tener para desarrollar y asimilar conocimientos sobre la unidad que tienen como nombre la educación especial. En los materiales pues veremos más conceptos, incluso dentro de algunas sociedades pues los términos cambian, términos como discapacidad, deficiencia, enfermedad, minusvalía tienen otra connotación, dependiendo de la época y del país del que se trate. Vamos entonces a cerrar con la tutoría. Les invito a que lean los materiales, que puedan utilizarlos como herramienta de apoyo para el desarrollo de la tarea número 1, que es realizar un ensayo. Vamos a presentarles. Aquí dentro de la plataforma virtual ustedes pueden descargar todos los materiales, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud sobre discapacidad, del exterminio a la educación inclusiva, en el que hablábamos de la evolución histórica de la concepción de las personas con necesidades especiales a la educación inclusiva y las TIC como respuesta a las necesidades educativas especiales. Aparece a manera de anécdota lectura de Echeíta porque Jorge no puede ir a la misma escuela. Es un caso en particular que nos habla de un niño con necesidades especiales y nos hace una reflexión sobre la concepción de las personas con discapacidad y las nuevas tecnologías y atención a la diversidad. Tenemos también glosario de términos sobre la discapacidad y materiales adicionales. Algunos videos y también la tarea número 1. La tarea número 1 que tiene el horario establecido para entrega. Fecha de entrega será el 6 de marzo de 2019, última fecha de entrega. Formato PDF. Pedirles que siempre sean puntuales en la entrega de sus tareas para que llevemos a cabo de manera eficiente el de este curso. Terminamos hasta acá la tutoría. Si hay alguna duda en algún concepto, pues podemos hacerlo llegar en el foro de dudas de la unidad número 1. Finalmente, pues desearles un feliz día. Cualquier duda pueden hacerla llegar. Estoy a su entera disposición. Horarios siempre lunes, miércoles y viernes, más que todo por la noche. Y si quieren hacer un cambio en el horario, pues solo me avisan y nos ponemos de acuerdo en qué otro horario podemos establecer para consultas. Desearles feliz día y nos vemos en la próxima tutoría.